el imperialismo norteamericano y sus títeres internos, no, contra Maduro, no, que las sanciones contra Maduro, la persecución contra Maduro, no es contra Maduro. Al que menos perjudican es a Maduro. Tenemos que recuperar la república, y la manera de recuperar la república es el pueblo en la calle. La exigencia de Maduro a Estados Unidos: levantar sanciones sin chantajes y condiciones. Los ojos están puestos en los pasos que dé Venezuela para garantizar unas presidenciales democráticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este lunes al gobierno de Estados Unidos que levante completamente y sin condiciones de ningún tipo las sanciones impuestas sobre la economía del país caribeño, varias de ellas aliviadas recientemente. Tenemos que apretar la marcha, levantar la voz y con toda la fuerza de un país exigir que los Estados Unidos de Norteamérica levanten completamente y de manera permanente todas las sanciones sobre la economía, sobre la sociedad y sobre Venezuela, dijo el mandatario durante un encuentro con miembros del Poder Legislativo. Este levantamiento, prosiguió, debe ser sin condicionamientos y sin chantajes. No aceptamos condiciones de ningún tipo, ni chantaje ninguno, ni hoy ni nunca hemos aceptado ni aceptaremos amenazas, habría remarcado el mandatario venezolano. Maduro, quien se refirió al levantamiento de las varias sanciones anunciadas en el mes de octubre por Estados Unidos, y aseveró que no se ha levantado ni una sanción sobre la economía venezolana y que lo que hizo Washington entonces fue sacar unas licencias. El levantamiento de sanciones por 6 meses anunciado por Estados Unidos se dio como respuesta al acuerdo entre el chavismo y la oposición sobre garantías electorales para las presidenciales del 2024, que incluyen la observación internacional. La continuación del levantamiento temporal dependerá de los pasos que dé Venezuela para garantizar unas presidenciales con garantías, según los términos de Estados Unidos, que fijó a abril como fecha para el fin de este alivio. Sin embargo, expertos consultados por un medio de comunicación no descartan que Estados Unidos lo extienda ante factores como la necesidad de petróleo, cuyas mayores reservas están en Venezuela, el conflicto geopolítico y los recientes acuerdos suscritos por la estatal PDVSA con empresas energéticas internacionales y la deuda que Venezuela aún tiene con algunas petroleras que pueden llegar a pagar con crudo. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, y continúan las fuertes declaraciones de Nicolás Maduro luego de las advertencias de Estados Unidos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro declaró que en el 2024 se llevarán a cabo elecciones presidenciales en su país, con o sin sanciones. Gringos, vamos a elecciones, dijo el mandatario en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de tomar medidas si no se cumple lo acordado en Barbados. En octubre pasado, entre el actual gobierno y los partidos de la oposición, habrán elecciones presidenciales. Ahí está en la Constitución. Como siempre, se cumplirá de manera impecable. Con sanciones o sin sanciones, vamos a elecciones, declaró Nicolás Maduro el día martes. Durante el segundo semestre del año, en Venezuela se celebrarán los comicios para elegir el ciudadano que ocupará el cargo de presidente para el periodo del 2025-2031. En el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional de Alcaldes, de gobernadores. Adelantó Nicolás Maduro, quien aseguró que los derechos del electorado serán respetados. Cada quien saldrá con su candidato a votar. Felicidades para todos, garantías totales para todos. En octubre pasado, representantes del gobierno de Maduro y de la oposición se reunieron en Bridgetown, Barbados, en donde firmaron un acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos y el acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales para la nación. Dichos documentos establecen que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Asimismo, desde entonces, Estados Unidos suspendió varias sanciones impuestas a Venezuela, como las del petróleo y el gas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dijo que si no se cumple lo pactado, se liberará a los presos políticos estadounidenses y se restaurarán los derechos electorales a la líder opositora María Corina Machado. Podría reconsiderar su decisión, mis amigos. Crece cada vez más la tensión en el país de Venezuela con el país estadounidense. Señores, vamos a ver dónde va a parar toda esta situación. ¿Será que Nicolás Maduro acepta la habilitación de María Corina Machado, su mayor contendiente? Señores, vamos a ver qué pasa, porque aquí el régimen está asustado por lo que puede llegar a suceder con respecto a la elección presidencial de María Corina Machado, quien lo puede llegar a sacar del poder. Así de claro, señores, porque así está confirmado. Vamos a ver qué va a pasar. Continuamos con más noticias. Las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro habrían torturado a 91 personas en el año 2022. La ONG, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, denunció que el año pasado se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento del 68.6% con respecto al 2021. La ONG Programa
Sistema Venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos, Provea, registró durante 2022 un total de 2.203 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 91 fueron casos de tortura, de acuerdo a su informe anual presentado este martes. En el 2022 se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento del 68.6% con respecto al año 2021. 91 personas fueron víctimas de tortura, de los que 2 perecieron a causa del daño ocasionado, señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lizeth González, en la presentación del balance anual. Asimismo, dijo que la mayoría de estas personas son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles venezolanas. Las condiciones de reclusión no solo de los presos políticos, sino de todos los presos en el país generan este patrón masivo de violaciones de derechos humanos, habrían añadido. La ONG también exhortó a las autoridades a extremar los esfuerzos y destinar el máximo de recursos necesarios para garantizar condiciones de reclusión digna. El irrespeto a la dignidad humana derivado del hacinamiento carcelario, las malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable y carencia de recursos para atender las necesidades básicas de las personas detenidas, vulnera la garantía previstas en la Constitución, habrían dejado claro. Provea pidió que se permita el ingreso de representantes de diversos mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos, incluyendo al equipo de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a las cárceles del país para constatar el estado en el que se encuentran los privados de la libertad. Venezuela tiene 270 presos políticos. La ONG Foro Penal había informado en febrero que en Venezuela hay 270 detenidos a los que consideran presos políticos, 4 menos en comparación con su recuento anterior difundido el pasado 17 de enero. En el informe publicado en su cuenta de Twitter, la organización indicó que de los 270 casos contabilizados, 257 son hombres y 13 son mujeres. Además, 120 son civiles y 150 militares. Asimismo, detalló que del total, 116 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal. Según el Foro Penal, se han registrado 15.777 detenciones políticas desde el año 2014 y además de los llamados presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. El pasado 31 de enero, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, y familiares de detenidos considerados presos políticos pidieron al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, quien visitó al país entre los días 26 y 28 del mes pasado, un mayor apoyo a sus casos ante las violaciones de los derechos humanos que denunciaron sufren esos privados de libertad. Al finalizar su visita, a Turk también anunció que su oficina tendrá presencia 2 años más en Venezuela para que pueda así continuar su labor de promoción de la agenda de los derechos humanos, una decisión que la sociedad civil y ONG esperan que se traduzca en mayores denuncias contra los atropellos, los que aseguran han faltado hasta ahora, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Informe señala nexos del gobierno venezolano con el narcotráfico, con epicentro en el Catatumbo. Se trata de una investigación que dejaría en evidencia la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el cartel de los soles. Así como lo están escuchando, una investigación periodística realizada por un medio de comunicación, el Miami Herald, el portal venezolano Armando Info y el OCGRP, evidenció una investigación realizada por algunos medios de comunicación, evidenciaron que el gobierno de Venezuela se habría financiado del narcotráfico en medio de la crisis económica que vive esa nación. Según estas revelaciones, en la red de tráfico de cocaína estarían implicados miembros del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y de las Fuerzas Armadas. Esta investigación, llamada Narcofiles, el nuevo orden criminal, surgió de una filtración de documentos de autoridades colombianas a más de 30 medios de comunicación a nivel mundial, de entrevista con exfuncionarios del chavismo, agentes de la DEA, Administración del Control de Drogas en español, y exmiembros de la operación criminal. En ese sentido, los documentos revisados por los periodistas mostrarían que sectores militares de
de Venezuela estarían asociados con las guerrillas colombianas para realizar operaciones de narcotráfico. Según reseña el Miami Herald, Venezuela es actualmente un importante puente en las exportaciones mundiales del narcotráfico y señala que desde ese país salen entre 250 y 350 toneladas métricas de la al año, con un valor en la calle de entre 6.250 millones de dólares y un 8.750 millones. Además, el informe expresa que estos hechos complican las relaciones diplomáticas con Venezuela ante la duda sobre si el entablar el diálogo con el régimen uno lo está haciendo con revolucionarios que en ocasiones incursionan en el narcotráfico o con capos de la droga que se han apoderado de todo un país. Los documentos de la Fiscalía General de la Nación señalan al cartel de los Soles como de ser una amenaza activa, al igual que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación y la banda venezolana conocida como el Tren de Aragua. Asimismo, que los Soles tenían presencia en los departamentos del Bichada, Guainía y Arauca, que son fronteras con Venezuela.